Buenas tardes, profesora, compañeros. En la tarde de hoy le vengo a exponer algunos aspectos del cuento El Inamible de Baldomero Lillo. Aspectos religiosos y morales dentro de la obra. Esta obra no contiene aspectos religiosos bien marcados, pero podemos destacar cómo Lillo deja en manifiesto la necesidad que tienen algunas personas de creer en alguien que se encuentra en una posición más elevada que la propia y cómo esto se puede transformar en algo negativo. Un ejemplo de ello es el creer mucho en Dios o en nuestros padres. En el cuento, Ruperto Tapia es casi divinizado por los habitantes del pueblo en donde vive. Pero esa imagen que con tanto esfuerzo el policía se había logrado construir se derrumba totalmente cuando es descubierto que su vocablo era inventado. Queda expuesto al invento en el que ese hombre los había hecho caer. Corrientes filosóficas. El pragmatismo. El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil. Es decir, la verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con fines prácticos para el individuo. La verdad debe ser útil, por tanto, todo conocimiento es práctico si cumple una función. Para el Guarén, su conocimiento resultaba útil, a pesar de no ser verdadero. Así lo demostraba a menudo cuando tenía la oportunidad de alardear ante sus compañeros lo impresionante de sus conocimientos. Cita: el rostro astuto y socarrón del Guarén expresó la mayor extrañeza. Cada vez que inventaba un vocablo, no se consideraba su creador, sino que estimaba de buena fe que esa palabra había existido siempre en el idioma. Y si los demás la desconocían, era por pura ignorancia. De aquí la orgullosa suficiencia y el aire de superioridad con que respondió. El sapo, la culebra y la lagartija asustan, dejan sin ánimo a las personas cuando se las ve de repente. Por eso se llaman inamibles, mi inspector. El dogmatismo. El dogmatismo es una corriente filosófica opuesta al escepticismo y al idealismo, que haciendo derivar el pensamiento del ser objeto respecto al sujeto, de la realidad de las ideas, de la naturaleza del espíritu. Esta corriente se observa en el personaje de Ruperto. Para él sus pensamientos eran ciertos y cualquiera que dudara de ellos pasaría como inculto o ignorante. Las creencias que tenía sobre sí mismo provocaron la trama que se desarrolló en el relato, inclusive el final de la historia. Ruperto sigue con el dogma que sus creencias son realmente ciertas. Cita: contribuye a robustecer esta fama de sabiduría su voz grave y campanuda, la entonación dogmática y sentenciosa de sus discursos y la estudiada circunspección y seriedad de todos sus actos. Pero de todas sus cualidades, la más original y característica es el desparpajo pasmoso con que inventa un término cuando el verdadero no acude con la debida oportunidad a sus labios. Valores y antivalores. Valores que encontramos en esta obra. El respeto. El respeto lo mostró Martín al carretelero, que aceptó el encarcelamiento sin ninguna falta de respeto a pesar de dudar de la veracidad del delito. La honestidad. Martín nunca mintió. Él siempre aceptó el delito pensando que existía tal delito. Cita: sí, señor, perfecto. Es cierto, no lo niego, pero yo no sabía que estaba prohibido. Antivalores. Entre los antivalores tenemos el orgullo. Se muestra por parte del inspector prefecto, el juez y el alcaide, que por su orgullo no se atrevieron a preguntar qué significaba la palabra inamible. ¿Qué significa esto? Pero no formuló la pregunta. El temor de aparecer delante de sus subalternos ignorantes le selló los labios. Ante todo, había que mirar por el prestigio de la jerarquía. Luego la reflexión de que el parte estaba escrito de puño y letra del oficial de guardia, que no era un novato, sino un hombre
entendido en el oficio, lo tranquilizó. Soberbia. El Guarén siempre mostraba su soberbia ante sus compañeros, al creerse superior a ellos, por según él tener más conocimiento. Cita. Cada vez que inventan un vocablo, no se consideraba su creador, sino que estimaba de buena fe que esa palabra había existido siempre en el idioma, y si los demás la desconocían, era por pura ignorancia. Injusticia. La cometieron todos al no investigar y condenar a un hombre por un delito que no existía. Cita. El juez oyó todo aquello manteniendo a duras penas su seriedad, y al entrar en la casa iba a dar rienda suelta a la risa que le retorzaba en el cuerpo, cuando el recuerdo del carretelero, a quien había enviado a la cárcel por un delito imaginario, calmó súbitamente su alegría. Ignorancia. La mostraron el juez, el alcaide, el prefecto y el oficial, al no tener la delicadeza de buscar el significado de la palabra y asegurarse de la existencia de la misma. Cita. Bien seguro estaría de la propiedad del empleo de la palabreja cuando la estampó ahí con toda seguridad. Este último argumento le pareció concluyente, y dejando para más tarde la consulta del diccionario para aclarar el asunto, se encaró con el reo y lo interrogó. Valoración personal. En este cuento, Lillo nos muestra una situación tanto graciosa como penosa. Un hombre es encarcelado injustamente, ya que los encargados de dicho proceso no pudieron dejar su orgullo de lado. Baldomero nos muestra que el Guarén, buscando ser reconocido por sus superiores, lleva a una persona detenida por un delito inventado por él mismo: tener animales inamibles en la vía pública, siendo inamibles un término inventado por él. El enfoque crítico también es otro punto importante que resaltar. Ninguno de los superiores del Guarén se atrevió a dejar su orgullo de lado para preguntar qué significaba el término. El orgullo les impidió hacer su trabajo de forma correcta e impartir justicia en derecho legítimo, atendiendo con seriedad el proceso que llevaba. Otro aspecto importante que se muestra es el uso del lenguaje y del diccionario, ya que cada palabra tiene muchos significados arbitrarios y también depende mucho de la situación en que se han empleado. Nuestras ideas se expresan en palabras, y mientras más sepamos usarlas, mejor vamos a poder comunicar nuestras ideas. Muchas gracias.